cada uno de nosotros en este rato que vamos a estar aquí analizando un tema que he puesto como título el novilunio. Esta palabra no es una palabra común a la cual estamos acostumbrados, pero el novilunio es algo que se refiere a un fenómeno natural y que viene atravesando una historia desde los orígenes de lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra. Y su primera exposición en la palabra de Dios la encontramos en el versículo que vamos a leer en estos momentos, que se encuentra en Génesis 1, versículo 14. Y leemos lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y para años. Y la palabra lumbreras aparece solamente 3 veces en toda la Biblia. La primera vez aparece aquí en el versículo 14. La segunda vez aparece en los Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la última vez que aparece la palabra lumbreras en la Biblia aparece con la experiencia que han de vivir los redimidos en la patria celestial, refiriéndose que en la santa ciudad no habrá luz, no habrá sol, no habrá luna, porque la presencia del Cordero será su lumbrera por los siglos de los siglos. Pero en esta ocasión, el Creador, que será la lumbrera en el reino de los cielos por la eternidad, creó lumbreras, y vamos a especificar cuáles fueron los motivos para los cuales se crearon estas lumbreras. Dice que estas lumbreras servirían para dividir ¿qué cosa? El día de la noche. Querramos nosotros o no querramos, desde los propios orígenes de la creación, hemos estado involucrados, la raza humana en su totalidad, con la influencia de estas dos lumbreras, que median en nuestra vida totalmente. Son las que regulan nuestro periodo de trabajo y de descanso, ininterrumpidamente. No se agota ese ciclo, ¿verdad? Desde que Dios lo creó, como lo menciona aquí, en el versículo 14, han estado funcionando ininterrumpidamente, sin atrasarse ni adelantarse. Esta secuencia ha seguido por toda la historia de la humanidad hasta hoy. Así que el primer motivo era ¿qué cosa? Separar los días de las noches. Pero el segundo motivo es algo que a la civilización contemporánea pasa inadvertido. Es más, no pasa del todo inadvertido, sino que ha cambiado su sentido. Vamos a ver primeramente cuál es el sentido original de este segundo punto. Y después analizaremos en qué se ha convertido en el tiempo contemporáneo. Dice, separar el día de las noches, después del mediado del versículo, y sirvan de señales para las estaciones. Estas lumbreras servían de señal para las estaciones. La palabra estaciones aparece una sola vez en toda la Biblia. Y solo aparece en este versículo. Así que si nosotros queremos encontrar la referencia a estaciones, tenemos que valernos de los diccionarios universales para saber qué simboliza la palabra estaciones. En el mundo contemporáneo se le llama estaciones a las estaciones de radio.
Se le llama a estaciones a los lugares donde son las bases de donde salen y a donde llegan los autobuses. Se le llaman estaciones a lugares donde tecnológicamente se desarrollan una serie de elementos para la industria, para diferentes sectores de consumo. ¿Y las estaciones? Pero las estaciones a ¿También las está la cuales estación de policía? se refiere este versículo son estaciones que están relacionadas con la naturaleza. Ya, esa estación del año también. Que solo un 3% de la población mundial está relacionada con las estaciones originales que habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese 3% que es el que manipulan los sembrados en tiempo y sabe cuál es el momento de la maduración, saben que este proceso ininterrumpido de la naturaleza está regulado ¿por qué cosa? Por las lunas. Por las lumbreras. Por las lumbreras que habla el versículo 14 del capítulo 1. Y entonces, ¿de dónde sale la palabra novilunio? Pues la palabra novilunio se extrae de este pasaje porque la luna es un elemento fundamental para regular el tiempo. El novilunio está relacionado con el ciclo mensual de la luna. Pero resulta ser que nosotros tenemos un ciclo mensual de la luna que no corresponde al verdadero novilunio. Hoy en día, los conquistadores del mundo clasifican el novilunio, o su traducción al español que dice nueva luna. Clasificamos cuando sale esa luna blanca, redonda, brillante en el cielo nocturno, generalmente a fines o a principios de los meses. Y es este el novilunio realmente que se refiere la Biblia y que los antiguos siguieron como principio y término de los meses. Pues realmente no. Aunque sea la misma luna, hay un factor muy diferente a lo que es realmente el novilunio. Hoy en día esa luna bella, hermosa, blanca, brillante, se le dice nueva luna. Pero según los antiguos, esa realmente no era la nueva luna, aunque no estoy tratando de cambiar el concepto cosmológico que existe hoy en el mundo y en los conquistadores que aprendemos que esa es la luna nueva. Pero sí quiero remontarme al verdadero significado de lo que es la nueva luna. La nueva luna es la más importante incluso para los campesinos que siembran. Porque los campesinos que siembran, aunque los cosmólogos contemporáneos y los conquistadores clasifiquen la luna nueva como la blanca luna brillante, hermosa, resplandeciente, como nueva luna, los campesinos saben que si comienzan a sembrar en esa luna van a estar atrasados. Porque según el calendario antiguo, el calendario hebreo, el calendario judío, la nueva luna era cuando comenzaba el primer rasgo de la luna nueva creciente. El primer filito. Y ahí entonces se daba apertura a la fiesta del novilunio, de la nueva luna. Y era el momento de ¿qué cosa? De empezar a sembrar. Cuando finalmente llegaba la luna blanca, brillante, resplandeciente a aparecer, el sembrado tenía que ya estar cultivado, sembrado y regado. No era tiempo de sembrar, era tiempo de esperar.
Por eso el almanaque, el calendario judío, tiene una secuencia muy diferente con relación a los meses. Cuando nos referimos al calendario hebreo, al calendario judío, y realmente no es calendario judío, es calendario hebreo como tal, porque no es un calendario solamente de la tribu de Judá, sino de todo Israel, ¿verdad? Así de que el calendario hebreo, generalmente cuando hacemos referencia a ese calendario, se dice entre marzo y abril. ¿Por qué se dice entre marzo y abril y no se clasifica? Bueno, o marzo o abril. Porque generalmente, como nosotros tenemos los meses que parten a partir de la luna nueva, blanca, brillante, resplandeciente, el mes del calendario hebreo ha empezado prácticamente casi 10 o 15 días antes con la primera saliente fina de la luna creciente, del cuarto creciente, ¿verdad? Y entonces, como el calendario hebreo comienza con el primer filito de la luna nueva, cuando empieza nuestro mes, ya está la luna blanca, brillante, resplandeciente en todo su esplendor, pues ya el calendario hebreo ha comenzado hace casi 15 días atrás. Y por eso generalmente cuando ustedes escuchan que se hace comparación con el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros utilizamos, con referencia al calendario hebreo, se dice entre abril y marzo, entre marzo y abril, entre septiembre y octubre. Entonces generalmente hay una diferencia aproximadamente de medio mes, sencillamente porque el calendario hebreo está regulado exactamente por la primera aparición de la luna nueva en cuarto creciente. ¿Por qué tanta explicación y qué significado tiene el tema de hoy? Sabemos que la luna depende, de la luna depende la vida en la tierra. Cuando la luna se aleja, ¿qué pasa con las mareas? Cuando la luna se acerca, ¿qué pasa con las mareas? Las mareas al cambio de la luna suben y bajan las mareas. Las temperaturas son variables si la luna se aleja o la luna se acerca. Las lluvias, las tempestades, los ciclones están regulados por el estado de la luna. Y la luna ha sido y sigue siendo el regulador de la vida en la tierra. Así que el segundo propósito por el cual dice Dios que puso estas lumbreras era para regular ¿qué cosa? Las estaciones. Nosotros conocemos 4 estaciones. No sabemos cuántas había en el Edén. Me imagino que no tantas como ahora porque había un clima perfecto todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí servía para regular las estaciones. El tiempo perfecto de Dios. No sabemos si había otoño. Quizás era una eterna primavera como los poetas se han inspirado, ¿verdad? Y dice finalmente, para las estaciones, para días y para años. Así que hay 3 cosas. Uno regula los días y las noches. Otro regula las estaciones mensuales. Hoy conocemos invierno, verano, primavera y otoño. 4. Bien. Pero también conocemos que el año termina y comienza otro año. Y esto se refiere al movimiento astrológico que hace la Tierra alrededor del Sol durante 366 días, un cuarto. Estos son los monumentos que Dios ha dejado como testimonio de que Él
es el creador. Si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿cómo Dios nos asegura, si nunca lo hemos visto, que Él es nuestro creador? Sinceramente, es tan fácil, porque los hombres sobre la tierra a través de la historia, inspirados en esta acción de Dios, han tomado ese ejemplo para llenar la tierra de monumentos que atestiguan que por allí pasó, que por allí vivió, quién vivió y quién hizo y cómo lo hizo. Perdón. Si nosotros recorremos el planeta Tierra, lo vamos a ver lleno de monumentos. Lleno de monumentos. Y estos monumentos han sido levantados en honor a sus constructores, ya sea en vida o mensajes póstumos que se han levantado para las nuevas generaciones. Y la palabra monumento se encuentra solamente 4 veces en la palabra de Dios. Y la primera vez que aparece, gracias. Y la primera vez que aparece la palabra monumento en la Biblia aparece cuando Josué, finalmente sustituyendo a Moisés, comienza a levantar monumentos que testifiquen el poder de Dios, librando a su pueblo. La segunda vez es Samuel, que levanta también allí, ¿qué cosa? Monumento como testimonio ¿a qué? Al poder de Dios. En los reyes se habla que David también, ¿qué cosa hizo? Levantó monumentos. Y Isaías también hace referencia a monumentos. Así que solamente 4 veces en toda la Biblia se menciona la palabra monumentos. La palabra memorial, que es un significado parecido al de monumento, que es para recordar, para que no se olvide, para tener presencia, para tener presente, se encuentra solamente 9 veces en toda la Biblia. Se encuentra en Éxodo 5 veces y en Levítico 4 veces. Y la palabra memorial es una palabra que tiene un significado un poco más profundo que la palabra monumento. La palabra monumento, aunque aparece menos veces en la Biblia, es más versátil. Porque desde las antigüedades podíamos recorrer la tierra por allá por las pirámides de Egipto, las esfinges que hay en Egipto, y correr toda la Mesopotamia, Egipto, y llegar a la Nueva Europa, a Asia, a la India, y vemos que la tierra está llena de monumentos. Y si finalmente llegamos a las Américas, el mundo nuevo, reconocido de 5 o 6 siglos, el más reciente, en poco tiempo ha estado cuajado también de monumentos. Y si vemos la lista que puede haber en internet de todos los monumentos que existen en las Américas, es increíble. Uno de los primeros que aparece es la Estatua de la Libertad, que da entrada a los puertos de New York. Otro de los más emblemáticos es el Cristo del Corcovado en la ciudad de Brasil. Y así podemos mencionar increíbles, desde el obelisco de Hatshepsut, la madrastra de Moisés, hasta el obelisco a Washington, en la capital de los Estados Unidos. La tierra está plena de monumentos. Ahora, dentro de los monumentos, ¿qué significa memorial? Estas 9 veces que se menciona en la Biblia se refiere a algo más personal, y específicamente hace mención del atuendo que llevaba el sumo sacerdote.
Y dice, estas piedras que llevarás son como memorial. Estas otras que llevas acá son como memorial. Esta pequeña etiqueta la pondrás como memorial delante de ti, para que tus hijos, es algo más personal. Así que Dios no solamente puso las lumbreras en los cielos, sino que indicó a los diferentes líderes que estaban al frente del pueblo que edificaran pequeños monumentos que fueran como monumentos y otros más íntimos que fueran como memoriales para que estuvieran delante de nosotros mientras nos conducíamos por esta vida al cumplimiento de la profecía del Mesías que había de venir para salvar al mundo, y para nosotros que estamos después de este gran evento, para que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Así que ya hemos repasado que el novilunio tiene que ver con diferentes palabras específicas, con la palabra monumento, con la palabra memorial, y ahora existe otra palabra en la palabra de Dios que dice como señal. Y la palabra señal aparece 113 veces en toda la Biblia. Monumento y memorial solo aparecen en el Antiguo Testamento. Pero la palabra señal está plena en toda la Biblia. Y a mí me gustaría leer específicamente en esta palabra señal, cómo es que Dios ahora en las señales no deja todo en las manos del hombre, sino que en momentos específicos toma él las riendas y pone señales, además de las que ya había puesto antiguamente en la creación. Y si leemos en Génesis 9, 12 y 13, allí podemos ver una señal que le dio a quién, a Noé. ¿Cuál fue la señal que le dio a Noé? Génesis 9. Génesis 9, 12 y 13. Dice, mi arco pondré en las nubes. ¿Y será por señal para qué? Para que cada vez que veas el arco en las nubes, te acuerdes de qué cosa. Y todos hacemos énfasis en que la tierra nunca más será destruida por un diluvio. Pero verdaderamente esa señal tiene una connotación más profunda. Para los habitantes postdiluvianos es una señal de tranquilidad que el mundo no será destruido más por agua. Pero para Noé y su familia, aquel arco en las nubes era un símbolo de salvación. ¿Qué es el arco en las nubes para ti? Hoy en día, involucrados bajo los efectos de la tradición contemporánea, vemos que el arco nos dice que no va a haber otro diluvio. Pero recordemos que en la vida eterna también va a haber arco iris, porque el arco iris acompañará por los siglos de la eternidad al trono del Rey de los Reyes en el reino de los cielos. Así que el arco iris no es un símbolo que nos asegura que no habrá destrucción. El arco iris, como para Noé, es un símbolo de salvación. Es una señal de salvación. Así que estemos seguros de que la tierra no va a ser destruida más por diluvio. Pero más seguro tenemos que estar de que el arco iris es un testimonio tan potente como la cruz de Cristo que nos redime de todo pecado
y nos da la posibilidad de vida eterna. Así que si hay cruz y hay arco iris, hay trono que tenemos que ganar por la sangre de Cristo, y allí veremos el arco iris que vio por primera vez Noé aquí en la tierra. También podemos leer en el capítulo 17, versículo 11, otra señal que Dios dio para distinguir a su pueblo, y esa se refiere a la circuncisión. Cómo debían ser aquellos que querían pertenecer al pueblo de Dios como testimonio de que lo habían aceptado, debían circuncidarse. Otra señal. En Éxodo 12, versículo 13, vemos otra señal. El pueblo de Dios en Egipto, el pueblo de Israel, ¿qué señal utilizó? La sangre. Dice, el ángel pasará. La sangre, símbolo de qué cosa? De salvación y vida eterna. Símbolo de la redención. Pasará. Seremos salvos por la sangre. Pero la más interesante de todas estas señales es la que está en Ezequiel 20, 12 y 20. Y vamos a leer qué dice Ezequiel 20, 12 y 20. Y les di también días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y vamos a deletrear un poquito este versículo. Así que Dios ahora interviene poniendo no solamente lumbreras, no solamente permitiendo monumentos, no solamente dejando memoriales, sino también señales. Y entre las señales, Dios especifica: y les di también mis días de reposo. ¿Dónde dio Dios los días de reposo? En el Edén. Un poquito después de la creación de las lumbreras. Porque no podía Dios dar los días de reposo si antes no tenía establecidas las lumbreras que regulaban ¿qué cosa? Los días y las noches. ¿Verdad? Así que primero hizo las lumbreras y después nos dio el día de reposo. ¿Para qué dio el día de reposo? Para que fuesen por señal. Ya sabemos que las señales son memoriales, son monumentos, son lumbreras que dan luz o que testifican de algo importante que no podemos permitir que se olvide. ¿Estamos claros en eso? Así que esta señal fue puesta para que no se olvide. Entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Cuál es una de las más potentes señales? Les di también. También quiere decir que no fue la única. Y hemos por eso revisado algunas de ellas antes de llegar a esta. ¿Cuáles fueron algunas de las que hemos mencionado? El arco iris. Las piedras. Las piedras. Señales. Las piedras son memorial. Así que el arco iris. No. La circuncisión. La sangre. Y ahora una cuarta. Mis días de descanso. Mis días de reposo. ¿Cuáles realmente son los días de reposo?
hoy en día hay una gran influencia cristiana que hace énfasis en decir que las leyes mosaicas fueron clavadas en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de nosotros creemos que las leyes mosaicas fueron clavadas en la cruz del Calvario? Yo. ¿Creen ustedes que las leyes mosaicas fueron clavadas en la cruz del Calvario? Sí. ¿Cuáles son las leyes mosaicas? ¿Qué es mosaico? Todo lo que conocemos como las leyes bíblicas son dadas por Moisés. Mosaico. El Pentateuco completo, las leyes civiles, las leyes morales, las leyes de cultivo, las leyes de higiene y las leyes ceremoniales y la ley moral. Mi pregunta es, ¿cuántos creen que las leyes del Antiguo Testamento fueron clavadas en la cruz? Una vez llegó a mi casa un amigo cristiano de otra denominación y me dijo, ¿crees que las leyes de Moisés fueron clavadas en la cruz del Calvario? Y yo le dije, claro que sí. Y él me dijo, pero los adventistas no creen que la ley de los 10 mandamientos fue clavada en la cruz. Y yo le dije, sí, los adventistas sí creen que la ley fue clavada en la cruz. Quizás no lo expresen de esa manera, pero los adventistas sí creen que la ley, incluyendo a la ley moral, fue clavada en la cruz. Y él se quedó dudoso y yo le dije, claramente que no de la manera que ustedes lo creen. Le digo, mira, la ley moral, los 10 mandamientos, no son más que el carácter de Dios. Es lo que explica cómo es Dios y su amor por el hombre. Y si Cristo fue clavado en la cruz y ese es su carácter, por supuesto que Cristo no fue hipotéticamente clavado en la cruz. Cristo fue literalmente clavado en la cruz con su carácter de amor. Y más que clavado en la cruz, fue enterrada en la tumba de José de Arimatea. El problema es que nosotros los adventistas creemos que al tercer día Cristo y su ley resucitaron para dar vida y vida eterna. Así que esta señal de la ley de Dios del decálogo no elude la responsabilidad que tengamos. Porque si creen que la ley fue clavada en la cruz, estamos de acuerdo. Si creen que la ley fue enterrada en la tumba de José de Arimatea, estamos de acuerdo. Y le pregunté, ¿y estás tú de acuerdo que la ley resucitó al tercer día? Porque si tú crees que hay vida eterna en el reino de los cielos, también tienes que creer que el carácter divino y amoroso de Dios se levantó de esa tumba y hay una ley vigente en el cielo que permite que un hombre pecador sea redimido de sus pecados por la sangre de Cristo y un día tenga vida eterna. Pero eso incluye tener una señal como distinción. Creer en el arco iris como símbolo de redención. Creer en la circuncisión como distinción del pueblo de Dios que hoy se distingue como el bautismo. Creer que la cruz de Cristo tiene poder para perdonar mis pecados y darme salvación y vida eterna. Y como reciprocidad, debo de llevar el estigma, el sello, la distinción de un día a respetar para distinguirme hoy como miembro de este pueblo que se distingue para dar testimonio de que desde las lumbreras que brillan desde la creación hasta la lumbrera del Cordero que alumbrará por la eternidad la ciudad santa,
hay una responsabilidad para los seres humanos. Dar testimonio de este hermoso día que, como dice el texto, para santificarnos. No hay santificación en el día, a menos que ese día no esté plenamente lleno de una comunión con el Creador, que es quien lo santifica. Si leemos el versículo 20 de este mismo capítulo, Ezequiel 20:20 dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal una vez más entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Con tristeza podemos ver que muchas veces las señales pierden su sentido y son trastornadas. En Mateo 23:29 podemos leer una de estas ocasiones. Mateo 23:29. Ay de vosotros, hipócritas. Y ahora escuchen lo que dice esto. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. No hay un lugar donde existen más monumentos que los cementerios. Pero muchas veces adoramos más a los símbolos, respetamos más a los símbolos que realmente a las personas que merecen la honra y la gloria. Damos mensajes de adoración póstumos cuando en vida realmente no le dimos la verdadera importancia. Los cementerios están llenos de padres y madres que hijos desvergonzados después de su muerte, habiéndole hecho la vida imposible a sus padres y a sus madres, han levantado sus suntuosos monumentos, sencillamente con el deseo de calmar su culpa por no haber cumplido con sus padres. ¿Cuántos borrachos ahora llevan flores a personas que por su imprudencia bajo los efectos del alcohol atropellaron y dieron muerte? Y allí levantan un monumento que, si hubieran tenido el cuidado de no ser imprudentes con su forma de llevar su vida, hubieran respetado mejor la vida de las personas, si hubieran vivido vidas realmente que respetaran el bien público y la vida de otras personas. Este tema tiene como propósito dejarles un legado a ustedes. Por eso he repasado todos estos nombres, el novilunio, la palabra monumentos en toda la Biblia, la palabra memorial, la palabra señales. Porque yo hoy, en el novilunio de Sabadi, quiero dejarles un legado. Sabadi es un nombre que viene de las raíces hebreas. Y donde quiera que ustedes busquen el nombre Sabat, Sabaoth, quiere decir mis sábados, mis días de descanso. Y ya hemos estudiado cuál es el significado de la palabra Shabbat, de la palabra descanso. Y Sabadi es un nombre que he escogido
para dejar entre estas dos familias como monumento. Como monumento a sus padres, para que este nombre recuerde el día de su nacimiento, unos minutos antes de la puesta del sol de un sábado. 5 de septiembre. En víspera del novilunio, según el calendario gregoriano. Y hoy en su novilunio, quiero levantar este monumento a estas dos familias, para que con este nombre ella crezca, sabiendo su significado y dando testimonio en esta familia. Por si acaso algún día somos dispersados por la faz de la tierra, no olvidemos que esta señal debe mediar entre ustedes y nosotros. Es una responsabilidad para los padres que, aunque no es su nombre original, quede en esta familia como testimonio de un nombre que unirá a esta familia, aunque estemos dispersos por la tierra, y que nos permitirá hacer un compromiso, no para gloria de Sabadi, sino para gloria de Dios. Amén. Que, como dice Ezequiel 20:12 y 20:20, sirva como testimonio entre Dios y nosotros. Que sepamos llevar esta señal como distinción, no solamente de esta familia, sino como distinción del pueblo de Dios, que se prepara para vivir en un mundo donde habrá una lumbrera, el Cordero de Dios. Pero esa lumbrera, que como la luna nueva, el pequeño filo de la luna nueva, como una pequeñita filo de humanidad que comienza a crecer, comience a crecer poco a poco, dando testimonio de que esta familia se une bajo un estandarte, el estandarte de Sabá. ¿Saben por qué es tan importante? Quiero leer un último texto. Y este texto lo encontramos en el libro de Isaías. En el último capítulo de Isaías, capítulo 66. Prácticamente el antepenúltimo versículo de todo el libro de Isaías. Versículo 23. Voy a leer desde el 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá, ¿qué cosa? Vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Cuál descendencia y cuál nombre? Miren qué hermoso ahora el versículo 23 lo que dice, y de mes en mes. Y de sábado en sábado. Según la versión hebrea original dice, de novilunio A novilunio. en novilunio. Y la versión original dice, y de Shabbat en Shabbat. Y yo quiero dejar como testimonio este nombre en nuestras familias.
para que junto con Shabadi nos demos cita en el árbol de la vida. Amén. Yo veía a tu niña, porque la conozco. Dice aquí en este pequeño memorial, dice aquí en este pequeño memorial que lleva Shabadi puesto allí, de abuelito. Aquí les dejo como testimonio de este mensaje. Puede que un día se les olvide este tema, pero este será el testimonio. Amén. Amén. Que Dios la unja con su Santo Espíritu y con la ayuda de sus padres, que le muestren el verdadero significado de este nombre de cariño y la preparen para que sea un testimonio en esta familia y donde quiera que esté, de que somos hijos del gran Rey de los cielos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.